Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida al diplomado de semipolicrestos en homeopatía, el cual damos inicio el día de hoy en nuestra primera masterclass en relación a lo que son el grupo de medicamentos denominados semipolicrestos dentro del sistema homeopático. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de qué son los policrestos dentro del sistema homeopático. En niveles anteriores hemos hablado de que los medicamentos homeopáticos se dividen en diferentes categorías y que pueden encontrarse de diferentes formas. Hablábamos en nuestro diplomado pasado acerca de los policrestos y es en este nivel que vamos a referirnos a los semipolicrestos. Los semipolicrestos son medicamentos homeopáticos que hacen parte de un compendio en donde vamos a encontrar un grupo de 36 medicamentos denominados semipolicrestos. Los semipolicrestos en homeopatía son un gran compendio de medicamentos que tienen una amplia aplicación a nivel tanto individual como a nivel de su tropismo para fórmulas. No son tan versátiles y tan extensos como los policrestos, pero sí vienen a ser la segunda categoría de importancia posterior a lo que son los medicamentos policrestos, ya que al igual que estos primeros, logran tener un gran margen de acción. Posterior a aquellos medicamentos que no están comprendidos ni dentro de los policrestos ni semipolicrestos, vamos a encontrar los homeopáticos simples. No significa que no tengan un gran espectro. Lo tienen algunos, otros tienen un espectro muy reducido, pero solamente policrestos y semipolicrestos logran abarcar una gran totalidad de síntomas, de signos, y por consiguiente van a tener una indicación clínica mucho más amplia. En el contexto de la homeopatía como tal, hablamos de que estos medicamentos tienen acciones que actúan dentro de lo que son las esferas tanto física, emocional, mental, lo que llamamos sensorial, llamamos estructural, para poder abarcar procesos de afecciones tanto agudas como crónicas, con un rango de eficacia muy significativo, un tanto más limitado que los policrestos, pero mucho más amplio que los medicamentos básicos o regulares. De igual manera, así como lo hablábamos con los policrestos, los semipolicrestos también están compuestos algunos por plantas, minerales, sustancias animales, los cuales han sido procesados dentro del sistema homeopático. ¿Qué podemos concebir de lo que vamos a abordar en este nivel? Vamos a aprender la indicación de los 36 semipolicrestos, vamos a conocer su indicación, su clínica, vamos a ver algo muy importante y es identificar cómo se ajusta el proceso de elección del medicamento en relación al proceso de intervención del paciente, identificando que existen ciertos parámetros, ciertos protocolos y algunas leyes que se denominan leyes de curación en relación al proceso terapéutico. Es muy importante que podamos tener en cuenta que la elección del medicamento es un proceso sumamente importante para poder lograr una efectividad terapéutica significativa y el restablecimiento de la salud. ¿Cuál es la importancia de los semipolicrestos en la práctica de la homeopatía? Como lo mencionábamos, son medicamentos que tienen un amplio tropismo, que tienen un amplio espectro de funcionalidad, en donde vamos a encontrar su capacidad para actuar en diferentes clases de afecciones, en diferentes patologías, y vamos a lograr identificar de igual manera que son medicamentos que tienen un muy amplio espectro para abarcar diferentes condiciones. ¿Por qué se hacen aparte? ¿Por qué están clasificados?
Básicamente porque cuando hablamos de policrestos, hablábamos acerca de los 24 medicamentos y medio que había evolucionado a mayor profundidad el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Posterior a su muerte, encontramos de que estos 36 semipolicrestos son los medicamentos mayormente profundizados, los cuales abarcaron sus discípulos directos, como el doctor Constantino Hering, de quien hablaremos a profundidad un poco más adelante. Entonces, en el compendio de estos semipolicrestos vamos a darnos cuenta de que efectivamente sigue habiendo un espectro muy amplio y vamos a ver cuáles son los ítems más importantes de los policrestos dentro del proceso de la terapéutica. Empezamos con la especificidad de los síntomas. Cuando hablamos de los semipolicrestos, hablamos de medicamentos que, al igual que los policrestos, tienen un amplio espectro en diversas condiciones clínicas, logrando abarcar diferentes signos, síntomas. Vamos a encontrarnos que muchos de estos semipolicrestos también cuentan con una personalidad, ¿sí? En los medicamentos básicos vamos a empezar a identificar más adelante que ya no hay tanto rasgo de personalidad, que no se logra generar una especificación de características que permitan determinar que ese medicamento logre ser un medicamento constitucional. Cuando hablamos de esta especificidad que logran tener los semipolicrestos, es una herramienta muy útil en el proceso de la terapéutica homeopática, ya que esto nos va a permitir tener mayor gama de medicamentos, ampliar nuestra acción terapéutica y reconocer cuáles de los medicamentos se ajustan a la necesidad específica del paciente. De esta manera vamos a poder abarcar una terapéutica mucho más personalizada y no una terapéutica que sea totalmente aperturada cuando no sea necesario. ¿Qué significa esto? Que de una u otra forma debemos recordar que la homeopatía nos habla acerca de unicismo, pluralismo y complejismo. Y hay casos en los cuales ese factor unicista es determinante, en especial en aquellos síntomas que tienen que ver con la parte y la esfera mental. Cuando hablamos de medicamentos policrestos y conocemos los policrestos, cuando hablamos de los semipolicrestos y conocemos los semipolicrestos, pues vamos a poder tener una especificidad de su indicación, cuáles son sus triadas, cuáles son sus personalidades y de esta manera abarcar al paciente de una manera mucho más específica y mucho más puntual. Cuando generamos este proceso, ¿a qué nos redirecciona? A que haya una mayor precisión. ¿A qué se refiere esto? Que si bien los policrestos son sumamente importantes porque abarcan múltiples síntomas, los semipolicrestos van a permitir abordar procesos mucho más específicos. Y ahí entra un punto muy importante dentro de la terapéutica. No significa que un policresto sea más importante que un semipolicresto y que un semipolicresto sea más importante que un básico. No, cada uno de estas categorías de medicamentos tiene una gran importancia terapéutica. ¿Por qué? Porque si bien un medicamento es muy todero, como un policresto, y que me abarca muchos síntomas, cuando hablamos de un semipolicresto que ya no es tan extenso, voy a poder tener una mayor especificación puntual en signos y síntomas. Y eso también sucede con los medicamentos básicos. Hay medicamentos básicos en homeopatía que tienen una o dos indicaciones y nada más. Entonces, eso permite que se genere una distinción en el proceso terapéutico y que haya mayor precisión. De allí la importancia de que conocemos los toderos, los más importantes, los de mayor espectro, policrestos, conocemos los secundarios, los que vienen a ser los semipolicrestos, pero es sumamente importante que a lo largo de todo nuestro proceso de formación, de todo nuestro proceso de estudio, podamos conocer también los medicamentos que son básicos, los básicos más importantes que encontremos en homeopatía. ¿Para qué? Para poder abarcar mucho más dentro de la terapéutica. Otro de los factores de gran importancia con los semipolicrestos es su amplia gama de aplicaciones.
Cuando nos acercamos a medicamentos que tienen especificidades puntuales, que tienen generalidades puntuales, síntomas característicos, entonces debemos saber de que es muy importante considerar cuáles son sus puntos focales de acción. Vamos a ver que, y lo hemos mencionado en el diplomado de Policrestos, que hay medicamentos que son complementarios. Hablábamos, por ejemplo, de en esfera mental la pertinencia en un iosiamus en relación con una belladona y en relación con un estramonium. Hablábamos de una en procesos de traumas, hablábamos del proceso con árnica, caléndula e hipericum. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas relaciones, de estos procesos de complementariedad que se pueden dar dentro de la terapéutica, es importante saber que estos semipolicrestos también tienen una muy amplia gama de aplicación y una muy amplia gama de conexión terapéutica, donde un medicamento me va a vincular otros que comparten características similares que generan una asociación por tropismo o por indicación, y esto me va a permitir no solamente una práctica orientada al unicismo, sino que también me va a aperturar el proceso en relación al pluralismo y en relación al complejismo, en donde vamos a poder construir fórmulas utilizando los medicamentos que son complementarios, los medicamentos que comparten tropismo, y de esta manera ver resultados significativos en el proceso de aplicación terapéutica. Dentro del proceso de los semipolicrestos también encontramos su importancia en el proceso del tratamiento holístico. Cuando hablamos de homeopatía, hablamos de una orientación holística. Y es muy importante porque es un concepto que ha tomado mucho valor en nuestro tiempo y en especial en lo vinculado a las terapias alternativas. Cuando hablamos de holístico, hablamos de un enfoque que, si bien tiene una consideración biopsicosocial, es decir, que considera la importancia biológica, la importancia psicológica, la importancia de la incidencia social, también considera la importancia de los procesos vibracionales o de aquellos procesos que tienen una relación un poco más espiritual. Entendiendo los procesos espirituales no como algo vinculado a una religión, no como algo vinculado a un tipo de creencia, sino considerándolo como aquellos procesos que son mucho más metapsicológicos, por así decirlos, procesos que van de una u otra forma a algo mucho más superior y que de una u otra manera permiten abarcar procesos emocionales y mentales en la individualidad del paciente desde sus propias creencias, desde sus propias percepciones, desde sus propios vínculos que vienen a ser de carácter espiritual. Muchas veces esto tiende a malinterpretarse en un proceso terapéutico, pero sabemos de que a la fecha existen posturas como lo es este enfoque holístico. De igual manera existen enfoques como lo es los procesos transpersonales, en donde se identifica que el factor biológico, lo que es el cuerpo, que el factor psicológico, donde está más que todo la mente y la parte de las emociones, el factor social, las dinámicas del ambiente, las relaciones, las redes sociales de los individuos, cobran un valor significativo, pero también aquellos procesos que van un poco más allá de lo emocional, un poco más allá de lo mental, experiencias, sensaciones, percepciones, referencias propias de la individualidad del paciente. Cuando hablamos de homeopatía, hablamos de medicamentos que tienen un potencial para la reestructuración de los procesos bioenergéticos del paciente. Hablamos de que la homeopatía tiene un carácter bioenergético, un aspecto que incide en buscar regular esa parte bioenergética, esa parte funcional que llega a ser muy transpersonal. Entonces, los semipolicrestos vamos a notar que también en general los medicamentos homeopáticos lo tienen, pero en el caso de los semipolicrestos hay una muy marcada incidencia a esos factores de carácter vibracional y por consiguiente de carácter holístico. Otro de los hitos importantes en relación a los semipolicrestos va a ser
la complementariedad que vamos a lograr en la aplicación terapéutica. ¿Por qué? Porque así como los policrestos y así como los básicos, los medicamentos semipolicrestos van a poder complementar el proceso terapéutico, bien sea con homeopatía o con cualquier otro tipo de terapia en un proceso integrativo, generando procesos complementarios, procesos personalizados del tratamiento y abordar diferentes aspectos de la salud del individuo de manera simultánea. ¿Qué significa esto? Dentro de la medicina convencional, el sistema de salud convencional regularmente se orienta a tratar un síntoma o dos, o un diagnóstico o dos, si mucho, pero encontramos de que hay pacientes que presentan múltiples enfermedades, múltiples síntomas, múltiples signos en un mismo cuerpo. Y el paciente precisa que se le aborden de manera simultánea. Hay veces que es exagerado y tocaría mandar demasiados remedios y eso tampoco es bueno. Pero sí es importante buscar la manera de lograr abarcar por lo menos la gran mayoría de los síntomas que mayor sufrimiento generan en el paciente. Y esto es un aspecto muy importante porque debemos comprender que en ese proceso terapéutico nosotros debemos orientarnos a permitir que sea la parte del síntoma de incomodidad, el síntoma de molestia, la razón específica de la terapia. Hay pacientes que tienen síntomas, pero que esos síntomas no les son molestos. Hay pacientes que tienen síntomas o condiciones clínicas de las cuales no se quieren mejorar. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible que una persona que se conciba, se encuentre enferma o en un estado alterado de su salud pueda considerar no querer sanarse? Hay múltiples factores incidentes. Entonces es muy importante saber de que aquello en lo cual vamos a generar un proceso de acompañamiento al paciente, pues va a ser un aspecto que el paciente en primer lugar quiera que sea tratado, que sea un motivo de consulta y que podamos abarcar tratamientos integrales en donde logremos abordar por lo menos la gran mayoría de síntomas que generen molestia, por lo menos una mitigación del proceso del sufrimiento, una orientación a la mejoría de la calidad de vida. Hay diagnósticos que no se van a curar, ni siquiera con homeopatía, ni siquiera con cirugía, ni siquiera con medicina convencional o medicina ayurvédica. Hay diagnósticos que no se van a curar y es algo con lo cual debemos estar muy conscientes. Pero el hecho de que no haya una curación no quiere decir de que no hayan herramientas o medios que permitan una orientación a mejorar la calidad de vida. El último aspecto de importancia que vamos a mencionar en relación a los semipolicrestos es su tendencia de enfoque sensible. Los policrestos le permiten al terapeuta tener una flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones de carácter clínico. Esto va a permitir de que en la atención que ustedes puedan brindar de manera, llamémosla inicial, de manera primaria, ustedes puedan contar con herramientas que son flexibles, útiles y que logran generar una proyección significativa en lo que respecta a la terapéutica. Por ejemplo, es una recomendación tener a mano en casa, para utilizarlo en casa, para llevarlo, por ejemplo, en el carro cuando uno se va de viaje, o para tenerlo en el consultorio, las cepas de los medicamentos policrestos y semipolicrestos como mínimo. Entendemos de que a veces es muy complejo, por ejemplo, en relación de espacio, en relación de comodidad para transporte, llevar, no lo sé, una farmacia entera es muy complejo, pero llevar un margen de 25 medicamentos o tener en casa 25 o 36 medicamentos, un margen de 61 medicamentos mezclando ambos compendios, no es tan complejo. Y
vamos a lograr tener una incidencia muy significativa. Estos botiquines homeopáticos, en donde encontramos un botiquín homeopático de policrestos, un botiquín homeopático de semipolicrestos, son medicamentos que regularmente se conservan en una potencia estandarizada o en multipotencias. ¿Qué significa esto? Que tenemos el frasco, tenemos el remedio y el remedio está contenido en 3 potencias. Lo vamos a contener en una potencia tendencia baja, por ejemplo, una tercera o una sexta, una potencia intermedia, una sexta novena y una alta, una novena 12, ¿sí? Entonces tengo un plus, un multipotencia en un solo frasco, las mismas 3 potencias, y de esta manera voy a poder emplearlo en el momento en que sea necesario. Por eso es tan importante saber la indicación puntual de cada medicamento. ¿Cómo ustedes van a afianzar estos conocimientos que estamos adquiriendo? Pues los van a afianzar en la medida en que ustedes generen su estudio. Ustedes ya tienen unas nociones con la formación que estamos dando. Entonces ustedes construyen una noción, una puntualidad terapéutica, pero ustedes lo complementan leyendo cada uno de los enfoques propuestos en las diferentes materias médicas y también en el proceso de práctica. Es muy importante practicar, relacionar en el proceso de estudio y relacionando a las personas con los remedios. De esa manera vamos a poder tener una mayor recordación, una mayor mnemotecnia al momento de emplearlos y de esta forma vamos a poder con un botiquín homeopático en casa, en un viaje, en el consultorio, salirnos de algún aprieto que se pueda llegar a manifestar. ¿Listo? Desde nuestro primer diplomado en filosofía homeopática, hablábamos de los procesos vinculados a las teorías propuestas por el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Cuando hablamos acerca de homeopatía, cuando hablamos de los diferentes medicamentos, de sus formas de acción, pues siempre es muy importante recordar aquellos pilares y aquellas leyes de curación del doctor Hahnemann. El día de hoy, en nuestra masterclass de apertura del diplomado, vamos a tener la oportunidad de hacer un recorderis sobre las leyes de curación del doctor Hahnemann, pero de igual manera vamos a tener un aprendizaje en relación a las leyes de curación propuestas por el discípulo del doctor Hahnemann, el doctor Constantino Hennig. Entonces, vamos a repasar qué nos dice Hahnemann para luego adentrarnos en qué nos propone Hennig. En primer lugar, encontramos la base fundamental del sistema homeopático, el similia similibus curentur, donde hablamos acerca de que aquella sustancia que puede tener una incidencia o inducir en el hombre sano un estado de enfermedad o un estado sintomático, pues tiene la capacidad terapéutica de poder restablecer la salud en una persona enferma siempre y cuando tenga aquellos mismos síntomas que la sustancia es capaz de inducir. Dando lugar a la premisa de lo similar, se cura con lo similar. Y es la manera en la cual nosotros, como terapeutas, como homeoterapeutas, como homeópatas, generamos ese proceso de vinculación y de relación en el proceso de elección del medicamento homeopático. También hablamos acerca de la dosis mínima, en donde encontramos de que el medicamento homeopático se potencia por medio de los procesos de dilución y de dinamización, y que esto lo que busca es homeopatizar la sustancia pura con el fin de poder liberarla de los efectos tóxicos que puede llegar a tener si se suministra de manera pura. Entonces es muy importante saber que esa dosis mínima corresponde a el proceso de elaboración del medicamento y que abarca incluso el proceso de dosificación, porque hay dosificaciones cuando son en potencias muy altas que se precisa que puedan manejarse con mayores intervalos y en cantidades más pequeñas, ya que a diferencia del proceso terapéutico de la alopatía, donde entre más y más seguido y más es mejor, sin ir a rayar en el proceso de la sobredosis, en el sistema homeopático es lo opuesto. Es decir, una dosis
bien administrada en tiempos específicos y de manera correcta, va a lograr que el proceso terapéutico sea significativo. Y cuando hablamos de dosis, aprovecho para darles un tip a ustedes en relación al proceso de la indicación, y es ser muy enfáticos con el proceso de administración del medicamento. ¿Qué significa esto? El medicamento homeopático funciona, lo hemos experimentado, no sé si todos los presentes han tenido la oportunidad de tomar en algún momento medicamentos homeopáticos, pero un medicamento homeopático funciona, por así decirlo, inclusive tomándolo de la forma desordenada. Pero los resultados que pueden llegarse a generar cuando el paciente tiene horas específicas de tomarlo, tiene medida específica de tomarlo, procura tomarlo siempre con su estómago lleno, procura tomarlo siempre colocando las gotas debajo de la lengua, procura tomarlo siempre separado de los procesos de cepillado dental, ingesta de café, bebidas oscuras o té. Esas recomendaciones van a dar lugar a una terapéutica mucho más eficaz. Hay una práctica, por así decirlo, que es muy usual también y muy recomendable, y es que antes de tomar el medicamento se le dan algunos golpecitos. Esto con el fin de generar nuevamente ese proceso de dinamización y de activación. Lo mencionábamos ahora, el medicamento homeopático tiene una fundamentación holística, es un medicamento que, como lo hablábamos en la filosofía homeopática, se considera que está vivo, y está vivo porque aquel principio activo en algún momento estuvo en un ambiente en donde estaba vivo, y lo que hizo fue pasar ese potencial terapéutico a través de su condición vibracional a lo que hoy tenemos como medicamento. Entonces, cuando lo agitamos, cuando lo activamos, va a permitir que esas nanomoléculas se activen, entren en una mayor actividad y el medicamento tenga un resultado mucho más positivo. Entonces, siempre es muy importante recomendar esos aspectos al momento de tomar el medicamento. ¿A que se me olvidó agitarlo? No, no hay problema, no hay inconveniente, pero si lo haces, mucho mejor. Evitar las bebidas oscuras, en especial el café, el té, evitar tomarlos con el estómago vacío. ¿Porque es importante el tema de tener el estomaguito lleno previo a tomar los medicamentos? Porque el medicamento homeopático, recordemos que se procesa para su conservación en alcohol. Y esto en muchos casos hace o genera una tendencia a irritación digestiva. Y no queremos inducir, por causa de la sustancia que es el alcohol, y que en sí es inerte a nivel terapéutico, pues un proceso sintomático de irritación por contacto. ¿Listo? Entonces son aspectos importantes y son tips que ustedes deben ir teniendo en consideración para poder desarrollar una práctica que sea muy eficaz, muy significativa y con resultados muy potentes. Otra de las leyes dentro del proceso de curación que nos propone el doctor Hahnemann es la ley de la individualización. Y esta ley de individualización es entender que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. Por lo tanto, cada paciente necesita un proceso único, un proceso individualizado, un proceso en el cual se reconozcan esos aspectos biopsicosociales, holísticos, transpersonales, para poder abordar su caso en particular y de ese modo poder darle las mejores herramientas terapéuticas buscando restablecer su condición de salud. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta ese proceso. Muchas veces las afectaciones que se dan a nivel de salud llevan un proceso tan crónico que suele ser muy difícil un trabajo netamente unicista, por lo cual se precisa el pluralismo y el complejismo. Pero así se haga, pluralismo y complejismo, no puede colocarse de lado la importancia y la relevancia que tiene individualizar el proceso terapéutico con los pacientes. También dentro de los propuestos de Hahnemann, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora, de esa importancia de poder escuchar al paciente, de poder procurar abarcar la gran mayoría de sus síntomas, en especial aquellos
signos y síntomas que producen malestar, que producen dolor, que producen incomodidad, también en homeopatía consideramos la importancia de considerar la generalidad de síntomas del paciente. No solo aquellos signos y síntomas que se ven, que el paciente refiere, sino utilizar esa casuística, ese proceso de acercamiento mediante la anamnesis, mediante la construcción de la historia clínica, mediante el cuestionario homeopático, con el fin de evaluar diferentes esferas en la vida del paciente, identificar la totalidad de los síntomas, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, como a nivel social, como a nivel transpersonal. Y de esta manera vamos a poder hacernos una idea mucho más acercada de qué es lo que necesita el paciente y cuál es el medicamento o los medicamentos más importantes dentro de su proceso de restablecimiento de la salud. Está la ley de unicidad, ¿sí? Y esta ley de unicidad, dentro de lo que es la filosofía homeopática, y para aquellos que ya leyeron el organón de la medicina, se habrán dado cuenta de que de una u otra forma la enfermedad solo hay una enfermedad a la vez, ¿sí? Hablábamos ahora de que hay pacientes que tienen múltiples enfermedades en su cuerpo, ¿sí? Dice el doctor Hernando Coral, es que son muchas enfermedades en el mismo cuerpo y por eso se precisa un tratamiento extenso. Cuando hablamos de la ley de unicidad, no nos referimos al hecho de que una persona no está enferma de muchas cosas a la vez. Solamente hablamos de que siempre va a haber un estado de enfermedad predominante a la vez. ¿Qué significa eso? Una persona puede ser diabética, está enferma, hipertensa, está enferma, tener una falla renal, está enferma, ya van 3 diagnósticos diferentes, pero le da gripa. ¿Será que porque le da gripa las otras 3 afecciones dejan de estar? No, pero en el foco va a estar la gripa. Va a ser el proceso más reciente, aquel que va a tener una manifestación mucho más significativa. Esta ley de unicidad, ¿qué nos habla o qué nos orienta? ¿Qué nos dice? Nos dice de que debemos enfocarnos a poder abarcar la generalidad, la totalidad y la gran mayoría de los síntomas que cada persona tiene, entendiendo de que todos esos procesos diagnósticos que pueden ser múltiples en un mismo cuerpo tienen incidencia dentro de su condición actual de salud y que no podemos enfocarnos solo en la gripa, no podemos enfocarnos solo en un aspecto. Lo mencionamos en algún momento y vuelvo y lo reitero porque me parece que es algo muy relevante, algo que debemos tener presente, y es aquella expresión de Paracelso en el libro de Homeopatía y Alquimia, en donde nos dice insensatos médicos helenos que procuran tratar el cuerpo sin tratar la mente, que procuran tratar la mano sin tratar el brazo. Todo hace parte de una misma unidad. Y esta ley de unicidad lo que nos dice es el cuerpo es un todo en general, sus estructuras, sus células, sus tejidos, sus órganos, sus sistemas, vinculados con su funcionalidad de la mente, con sus funciones psicológicas, con sus funciones cognitivas, con sus funciones emocionales, en sus dinámicas sociales, en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, en el ambiente donde se desarrolla, y de igual manera tiene procesos transpersonales, metapsicológicos, procesos mucho más profundos que hacen e inciden en su proceso de curación. Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta que así como en todas esas unidades está la presencia y la conformación de la unidad de ese sujeto que vamos a abordar, pues también su enfermedad puede permear esas diferentes esferas y es necesario que nosotros podamos abarcarlas mediante una terapéutica muy integral, una terapéutica muy bien enfocada y que podamos ayudar a mejorar y restablecer su condición de salud lo más posible, ayudando a mejorar en primer lugar la calidad de vida. A eso estamos llamados. Dice el doctor Hahnemann en su libro del organón, dice, porque la única y más alta misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, aquello
que denominamos curar. Entonces, esa es la función del terapeuta homeopático, buscar, procurar por diversos medios, de diversas formas y con un carácter integrativo, lograr abarcar, mejorar la condición de salud del paciente. Como última recomendación, dentro de estos pilares de Hahnemann encontramos la ley de la dirección de la cura, que son las leyes de curación del doctor Hering. Resulta que el doctor Hahnemann tuvo un discípulo directo y quizás fue su pupilo más importante, el doctor Constantino Hering. Y el doctor Hahnemann alcanzó a vislumbrar aquello propuesto por el doctor Hering para el proceso de curación y para entender cómo es que se da esta farmacodinamia y esta manifestación tanto de la acción del homeopático en el cuerpo como el proceso de restablecimiento de la salud. En relación a los procesos de las leyes de curación, vamos a profundizar en los propuestos del doctor Constantino Hering. Previo a ello, debemos saber que el doctor Constantino Hering era un médico muy importante, becado de la universidad de donde había sido egresado el doctor Hahnemann, de la Universidad de Leipzig, y el doctor Hering fue contratado por los detractores del doctor Hahnemann con el fin de infiltrarlo dentro de sus grupos de estudio y de esta manera poder escribir tesis que pudieran debatir lo que era el sistema homeopático. Resulta que el doctor Hering se encuentra con la homeopatía y se enamora del sistema, se da cuenta de su capacidad terapéutica, de su incidencia en la búsqueda de la mejoría de la condición de salud de las personas y se vuelve el discípulo más fiel y cercano del doctor Hahnemann. Dentro de sus aportes al sistema encontramos diferentes medicamentos, los cuales fueron catalogados y agregados a las materias médicas por el doctor Hering. Uno de ellos es el Glonoinum, que es un medicamento muy importante para el tratamiento de las afecciones cardíacas, infarto agudo de miocardio y las secuelas que esta misma afección puede generar. Pero quizás el aspecto por el cual es más relevante y conocido dentro de la homeopatía es por sus aportaciones a aquello que se denomina las leyes de curación. Entonces, la primera ley de curación de Hering dice que es de arriba hacia abajo. Y esta ley considera que el proceso de curación y la acción farmacodinámica de los medicamentos homeopáticos van a desaparecer de manera específica, en un orden específico. Y esto nos va a permitir ver que el paciente está teniendo cambios significativos. Hablar de que los síntomas desaparecen de arriba hacia abajo va a indicarnos que el medicamento va a actuar de la siguiente manera. Si hay síntomas que están a nivel de la cabeza y síntomas que hay a nivel del abdomen, pues van a desaparecer primero los síntomas que están en la cabeza. De igual manera, también va a actuar desde los órganos más externos, desde los órganos internos hacia los más externos, de los síntomas más importantes hacia los menos importantes. Esto da lugar a lo que conocemos como vicariaciones progresivas y vicariaciones recesivas o los procesos de crisis curativa, donde los síntomas, incluso que son más antiguos dentro del cuadro de la afección, pueden reaparecer de manera temporal y desaparecer antes de hacerlo de manera definitiva, es decir, antes de manifestarse como tal lo que es la curación. La segunda ley de Hering nos habla acerca de la cura de adentro hacia afuera. Y esta ley homeopática indica que hay un patrón de los síntomas en los cuales aquellos que están en los órganos internos se van a aliviar primero que aquellos que están en la parte externa. Por ejemplo, cuando encontramos pacientes con procesos de acné,
el acné no va a desaparecer inmediatamente, pero sí es muy importante reconocer si hay una vinculación del acné, bien sea con el proceso hormonal, con procesos de estreñimiento o con toxicidad hepática. Entonces se va a mejorar primero el restablecimiento hormonal, luego va a restablecerse el proceso intestinal y hepático antes de empezar a manifestarse el proceso de mejoría a nivel de la piel. Lo último que tiende a mejorar es la piel, por eso los procesos más crónicos y de las afecciones más crónicas los encontramos en las estructuras de la piel. De allí que el miasma más antiguo y por consiguiente el más complejo es el miasma sorínico, la predisposición a las afecciones de la piel y los procesos hipofuncionales. La tercera ley de Hering es la ley de la cura de centros vitales a órganos menos vitales. En medicina tradicional china se habla la curación del proceso de órgano-víscera. ¿Esto qué significa? Que los síntomas pueden empezar a pasar de un órgano muy importante, como se categorizan en la medicina tradicional china, que se habla de que está el órgano y que cada órgano a su vez está complementado por una entraña. Entonces hablamos corazón, intestino delgado, pulmón, intestino grueso, hígado, vesícula biliar, riñón, vejiga, vaso, páncreas, estómago. Primero, esos síntomas que están en el órgano, que es más vital, que es importante, tienden a pasar a órganos que son menos vitales, menos importantes, como lo son las entrañas o, en su defecto, estructuras adyacentes, como lo son la piel, el sistema linfático, las extremidades, las articulaciones, y esto da lugar al proceso de identificación de la curación. La cuarta ley de Hering nos habla acerca de la cura en el sentido inverso de la aparición de los síntomas. Esto significa que cuando las enfermedades crónicas están totalmente manifestadas, el proceso de curación se va a dar en orden inverso en el que aparecieron. Es decir, los síntomas más recientes van a ser los primeros en mejorar, mientras que aquellos síntomas antiguos y que estaban quizás un poco escondidos o relegados van a ser un poco más demorados en ceder. De allí la importancia de especificarle al paciente que su proceso de curación va a ser proporcional. El doctor Constantino Hering nos habla acerca de un aproximado de un mes de tratamiento por año de enfermedad. Los pacientes suelen ser muy impacientes y es entendible por su condición de enfermedad, por su condición de salud. Entonces ellos quieren que todo se dé y que todo se manifieste de una manera muy rápida. Pero desafortunadamente esto no es una realidad, no es un proceso que suele darse en la proporción, en la medida o en el deseo que el paciente tiene, sino de que a veces va a tomar un poco más de tiempo, un poco más de ese proceso, y el paciente tiene que estar consciente de que la homeopatía no es un calmante, que el proceso va a ser lento, pero que las mejorías y los avances que va a ir teniendo, pues van a ser orientados hacia el proceso de la curación. El doctor Hernando Coral suele decirle a los pacientes en consulta: el que tiene la última palabra es su organismo. No importa lo que yo diga, porque es su organismo el que nos va a decir cómo realmente va a evolucionar su proceso. Y la homeopatía tiene una tendencia que o cura o no cura. Es decir, que cuando el proceso terapéutico con homeopatía no funciona, hay varias variables en juego. Una de ellas puede ser que la elección del medicamento no fue la apropiada, es decir, el proceso terapéutico no se orientó de la manera correcta. El otro aspecto que puede ser incidente es el hecho de que la potencia del medicamento o las potencias no se escogieron de la manera correcta. Puede también incidir que el paciente no está haciendo el tratamiento completo, sino que lo está haciendo de manera parcial. Y eso incide también en el hecho de no tomar todos los medicamentos, no tomar las dosis correctas,
no tomarlo a horas correctas, no tomarlo de la manera correcta, es decir, tomar el medicamento y tomar café, tomar el medicamento y fumar, tomar el medicamento y tomar bebidas oscuras, tomar el medicamento en horarios no establecidos. Todo eso incide para que el paciente no tenga su proceso de curación. De igual manera, el proceso orientado a mejorar los hábitos. Es necesario que en ese acercamiento terapéutico y en ese espacio de escucha para con el paciente, nosotros siempre demos recomendaciones orientadas a mejorar la condición y calidad de vida. Es totalmente relevante, es totalmente determinante recomendar el tema del ejercicio físico, dependiendo de manera puntual el caso de cada paciente. No es un estandarizado, pero como mínimo en un paciente sano, con buena movilidad. Cuando me refiero a un paciente sano, es a un paciente que tiene una condición de movilidad, que es un paciente que puede mejorar y llegar a esos hábitos. Entonces hablamos de un margen de 40 a 45 minutos diarios de ejercicio, la ingesta de 1 o 2 litros de agua. Si el paciente no tiene el hábito del agua, entonces empezar a tomar las infusiones, consumir alimentos saludables, evitar al máximo lo que son azúcares, harinas, grasas, lácteos, alimentos sintéticos. Todos estos son recomendaciones que son simples, que son básicas, pero que el paciente las desconoce. Y cuando nosotros, sabiéndolo, omitimos, entonces el paciente no hace el proceso de la manera correcta, de la manera apropiada, y de esta forma, pues es imposible que el efecto terapéutico se note o se logre concluir de una manera positiva. Entonces, todos estos aspectos es necesario que podamos tenerlos en claro. Desde el diplomado pasado habíamos tenido la inquietud, habíamos generado la expectativa de conocer cómo se da el proceso de la elección del medicamento homeopático. Cuando hablamos de la elección del medicamento homeopático hay diferentes formas y todas estas formas dependen en gran medida o en gran manera de la forma en la cual se hace el acercamiento terapéutico. ¿Qué significa eso? No hay un modelo estándar de consulta, hay, digamos, ciertos modelos y dependiendo del terapeuta, asimismo se guía ese proceso. Es decir, les coloco un ejemplo. La práctica clínica del doctor Hernando Coral Rosero, quien tiene más de 50 años de experiencia, está versada en su método de evaluación mediante la iridodiagnosis. Es decir, que el paciente llega, se le toman unos datos básicos y posterior a ello se procede a revisar su iris. En esa revisión de iris hay una constatación sintomatológica y desde allí se desprende una casuística homeopática para determinar qué medicamentos se van a emplear. En la gran mayoría de casos, la práctica clínica actual del doctor Hernando Coral, cuál ha sido su práctica aproximadamente los últimos 20, 25 años de su práctica, está orientada hacia el pluralismo y el complejismo. No por esto, no significa de que él en algunos casos, dependiendo de su experiencia y de su consideración, orienta indicar medicamentos unicistas. Por otro lado, en mi caso, por ejemplo, yo no suelo utilizar de manera tan frecuente el proceso con el iris, sino que mi consulta es una consulta con una orientación mucho más clínica occidental, en donde hay una orientación a identificación de procesos a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, identificación de exámenes de laboratorio, revisión de lo que es exámenes químicos, exámenes de imágenes y contextualizar la historia clínica del paciente y desde allí desprender la elección del medicamento. Pero cuando estamos iniciando en el proceso terapéutico es muy importante que podamos tener un modelo a seguir, un modelo estandarizado a seguir. Con el paso del tiempo y dependiendo las habilidades, dependiendo qué otras terapéuticas maneje el profesional, pues asimismo va a poder utilizarlas
dentro de este proceso para la elección del medicamento, es decir, para el desarrollo de la consulta y de la historia clínica. El día de hoy vamos a hablar puntualmente de cómo se da este proceso en relación a algo que se denomina repertorización y jerarquización. ¿Qué significa repertorización? Repertorización hace mención o alusión a el libro que se llama El Repertorio de Kent, que viene a ser la Biblia de la homeopatía. ¿Por qué es la Biblia de la homeopatía? Porque es un libro tan importante. Porque cuando nos acercamos a utilizar el repertorio homeopático, vamos a encontrar algo que se llama en él un diccionario de síntomas. ¿Qué significa esto? Kent clasificó los síntomas dependiendo las estructuras del cuerpo. Entonces vamos a encontrar que la primera parte del repertorio nos habla acerca de síntomas mentales y allí vamos a encontrar todo lo que son síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas generales, síntomas puntuales, por ejemplo, miedo a los perros, miedo a morir, miedo a la noche, miedo a los fantasmas. Y en cada categoría vamos a encontrar el remedio que corresponde a ese síntoma o a ese signo en particular. Entonces es un libro muy importante, es un libro muy bueno, es un libro que debemos tener, es un libro que es muy escaso. A la fecha en que estamos en esta masterclass, es un libro que de conseguirse en papel no se suele conseguir fácilmente en Sudamérica, más que copias. De manera original es necesario, y en español, traerlo de España. Y es un libro que está rondando el margen de los 300 o los 500 euros. Ustedes van a poder disponer de este material de estudio a través del enlace de la carpeta que se les comparte. Allí ustedes van a poder encontrar una copia digital de este libro, la cual ustedes pueden imprimir, la cual ustedes pueden emplear de manera digital para poder hacer este proceso de repertorización. No solamente concibe los síntomas mentales, sino que están clasificados los síntomas por órganos, por sistemas, por partes del cuerpo, por órganos de los sentidos. Es una maravilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer para utilizar ese repertorio? Vamos a verlo a continuación y vamos a entender cómo se hace el proceso de elección del medicamento mediante la repertorización y la jerarquización de los síntomas. Cuando hablamos de jerarquización, ¿a qué nos referimos? A darle un valor de importancia, de relevancia a los síntomas que se identifican dentro del proceso de consulta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la toma de caso. Y cuando hablamos de la toma de caso, entonces lo que nos concierne es relacionarnos con el paciente dentro del entorno. Este entorno de consulta puede darse de manera presencial, de manera virtual. Se da bien hacerlo de manera virtual. No hay necesidad de que sea estrictamente presencial. Y allí lo que vamos a utilizar es una entrevista muy exhaustiva de tipo, puede ser estructurada o semiestructurada. Estas entrevistas ya están listas, pero con el paso del tiempo ustedes también pueden modificarlas en virtud de las necesidades puntuales de su paciente o de su práctica terapéutica. Yo les voy a compartir en el enlace de Drive los formatos más clásicos de entrevista homeopática, entre los cuales resaltamos la entrevista del doctor Pablo Tomás Pasquero de Argentina, la entrevista del doctor Proceso Sánchez de México, del doctor Francisco Javier Izayaga de España. Encontramos la entrevista del doctor Kent, encontramos la entrevista del doctor Pitulcas. Son diferentes, cada una abarca aspectos diferentes, pero vamos a encontrarnos con que tienen muchas similitudes, ya que en esta entrevista, como es tan profunda y se van a tocar temas tan importantes, pues nos va a permitir socavar y entender aspectos sintomáticos. Es muy importante llevar el registro. Recordemos de que las historias clínicas, las anamnesis, son documentos oficiales que precisan un manejo especial, un manejo con absoluta discreción y con absoluta reserva por parte del terapeuta.
Entonces, aquí en esta entrevista, ¿qué vamos a recopilar? Datos personales, datos de su historia clínica, diagnósticos que haya tenido, antecedentes familiares, síntomas físicos que esté presentando, síntomas mentales, emocionales, generales, particulares, todo lo que respecta a su parte funcional, cómo come, cómo duerme, cómo se siente, cómo lleva el transcurso de su vida, absolutamente todo lo vamos a indagar por medio de esta entrevista. ¿Cuánto se demora aproximadamente una consulta repertorizada y jerarquizada por medio de entrevista estructurada o semiestructurada en homeopatía? Un margen de 1 hora y media o 2 horas. Esto con el fin de poder generar la identificación del remedio de base. En segundo punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar en torno a cada categoría y a las preguntas los síntomas que se presentan en el paciente. No importa que estos síntomas sean mínimos, extraños, irrelevantes, todo lo que tenga que ver con signos que presenta el paciente, lo que se manifiesta. Recordemos que los síntomas son aquellos que el paciente siente, es lo que el paciente refiere, los síntomas. Pero los signos son aquellas manifestaciones que son evidentes o que son constatables por alguien externo. Entonces es importante tener en cuenta signos y síntomas para hacer este registro y esta estructuración de historia clínica. Cuando ya tenemos este proceso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el repertorio homeopático, ¿sí? Que es la herramienta. Hay muchos, pero el más famoso, el más completo es el de Kent. Allí encontramos el índice, el diccionario de los síntomas y nos va a indicar a qué corresponde cada uno de los medicamentos en cuestión. Entonces vamos a poder buscar y por eso es tan importante que conozcamos para qué sirven cada medicamento. Voy a mostrarles, me permiten un momento, voy a mostrarles un apartado para que de pronto ustedes sepan de qué se trata el tema del repertorio, para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes vean cómo, de qué va el repertorio homeopático. Entonces, cuando nos acercamos a utilizar el libro, lo que vamos a hacer es, como ya conocemos los medicamentos, cómo funcionan, más o menos, cómo están estructurados, cuál es su indicación, ¿sí? Aquí en pantalla, creo que ya les va a aparecer una imagen del repertorio homeopático. Es un poco complejo ver las letritas que están allí, pero vamos a acercarlo lo más posible para que ustedes lo puedan ver. Este repertorio, ¿qué tiene? Tiene, por ejemplo, en la parte mental, dice desesperanza. Entonces, en desesperanza nos va a indicar cuáles son los medicamentos homeopáticos más usuales en la desesperanza, en la desesperación, en el despropósito, en el despreciativo, actitud despreciativa, todos estos aspectos que abarca el signo y el síntoma del paciente. Entonces, como ustedes ya conocen el medicamento homeopático, entonces ustedes ya empiezan a crear una relación en virtud de qué tipología se ajusta con este paciente. Entonces, ustedes van a ir, revisan el repertorio, se van a dar cuenta de que hay signos y síntomas o que vinculan el remedio que ustedes tienen en mente. También es muy importante saber que a la fecha y con el uso de las tecnologías también hay repertorios que son digitales.
y que hacen el trabajo, por así decirlo, el trabajo difícil. Y es que hay softwares donde usted incluye los signos, los síntomas, y de una manera más simple, el sistema lo que hace es indicar cuáles son los medicamentos más usuales o que abarcan este tipo de proceso. Yo he tenido la oportunidad de ver funcionar algunos. Funcionan bien, no de manera excelente, pero sirven como una ayuda. Más que para la elección del medicamento, es para poder sacar aparte cuáles son los medicamentos más importantes que tienen la generalidad de los síntomas. Entonces, cuando ya hemos buscado los síntomas y encontramos de que tenemos 2, 3, 4 medicamentos que tienen coincidencias con los síntomas, entonces vamos a buscar cuál de esos se ajusta más, cuál de esos abarca más, cuál de esos tiene una tipología más marcada. Por ejemplo, hay medicamentos que hemos mencionado que tienen una personalidad más femenina o más masculina y usted está entre dos y no sabe porque ambos abarcan la generalidad de síntomas, pero el paciente es mujer, la paciente es una mujer. Pues entonces váyase con el medicamento que tiene personalidad femenina, ¿sí? Entonces es un proceso que necesita conocimiento, que necesita contar con una casuística y que necesita tener las herramientas tanto teóricas, prácticas y técnicas para desarrollarse. Es determinante y es sumamente importante conocer los medicamentos, su perfil a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sensorial, lo que siente el paciente de ese medicamento y lo que se genera a nivel lesional, es decir, los aspectos de la clínica de ese medicamento en particular. Cuando ya hemos hecho eso, cuando ya tenemos el medicamento, entonces, una vez que ya tengo 1, 2, 3, 4 medicamentos que están catalogados, entonces empiezo a jerarquizarlos con los síntomas, es decir, hacer el proceso del que les estaba mencionando, cuál se ajusta más, cuál es más relevante, cuál tiene una mayor jerarquía, cuál tiene una un mayor espectro sintomático, cuál cumple mayor con el tropismo, cuál es el medicamento que abarca los síntomas. Y aquí entra una parte importante, no solamente jerarquizo el remedio, sino que jerarquizo los síntomas. Y es que considero cuáles son los síntomas más importantes. Y ahí entra un aspecto que lo mencionábamos ahora, y es qué síntomas debo tratar. En primer lugar, los que generan mayor sufrimiento. Y en segundo lugar, los que el paciente quiere que le trate. Hay veces, por ejemplo, es muy usual, me he pasado cientos de veces, que llega el paciente con un cuadro, con exámenes. Yo hago una valoración y le indico, hay necesidad de tratar esto. El paciente me dice, no porque yo ya estoy tomando medicamento, no porque no quiero tratar eso, no porque mi prioridad ahora es esta. Entonces, ese proceso de jerarquización va a ir orientado según la necesidad que el paciente está refiriendo. Hay casos en los cuales, por la experiencia del profesional, se va a referir que es más imperioso o más importante tratar no lo que el paciente quiere tratar, sino lo que es más urgente, porque es más crítico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle eso al paciente, explicarle la relevancia que tiene lo que pretendemos decirle para que se trate, y de esa manera el paciente entonces a veces lo entiende o a veces simplemente dice, no, simplemente tráteme lo que me iba a tratar y está bien y ya está, ¿sí? Eso es totalmente determinante y en ese momento habremos dado jerarquía. Ahí ya tenemos el medicamento o los medicamentos. Recuerden que no siempre se genera la elección de un solo medicamento. Se puede generar un remedio, el que mejor coincida, el que abarque la totalidad de los síntomas, el que después de la jerarquización permite saber cuál es. O en su defecto, escojo los 3 más importantes. O en su defecto, selecciono las fórmulas o creo las fórmulas para poder abarcar
la similitud, para poder hacer el similia similius curentur, el arte de curar por los similes. Entonces, ahí ya seleccioné el remedio. Cuando selecciono el remedio, como sé qué aspectos voy a tratar, si es un aspecto mental, voy a trabajar potencias altas, si es un aspecto más lesional, voy a tratar potencias muy bajas, y si es algo más sensorial, más estructural, más funcional, potencias intermedias. De igual manera, afecciones agudas las voy a tratar con potencias bajas, y las potencias, las enfermedades crónicas, siempre y cuando no sean de la esfera mental, las voy a tratar con potencias intermedias. Cuando ya he seleccionado el medicamento, he seleccionado la potencia, he seleccionado la dosis y hago la recomendación, la prescripción, entonces el paciente empieza a tomar el medicamento. ¿Cuándo debe volver el paciente? Regularmente por las presentaciones y dosis del medicamento homeopático es un proceso que dura margen de un mes, y estamos haciendo seguimientos. En la generalidad de casos, seguimiento cada mes. Si, digamos, hacemos terapias y las programamos cada semana o 2 veces por semana, estamos haciendo seguimiento, pero mínimo una vez por mes. ¿Cuánto tiempo debe tomar el paciente el medicamento? Si es una afección aguda, margen de un mes, máximo 3, si es una afección aguda. Si es un proceso crónico, recordemos, un mes de tratamiento por año de enfermedad. Es importante considerar que el paciente tenga mejorías, y es importante también considerar cómo, según las leyes de curación, han ido evolucionando ese proceso en el cual se logra generar el cambio y el proceso, bien sea de vicariación recesiva o progresiva. No es bueno que el paciente tome siempre el mismo medicamento durante mucho tiempo, no. Siempre y cuando sea un medicamento, si es subconstitucional, sí lo puede tomar por mucho tiempo y lo puede tomar en momentos de necesidad. Pero si es un medicamento básico, no es recomendable que lo tome de manera permanente. Siempre es necesario cambiar las potencias, manejar los complementarios, manejar la triada, manejar las fórmulas, manejar los complementarios, y no quedarse simplemente tomando el mismo. Si el medicamento no presenta una mejoría significativa, entonces es totalmente necesario hacer un cambio y reevaluar el proceso de elección del medicamento. Por eso es tan importante el seguimiento. Tanto el proceso de repertorización como de jerarquización son esenciales para el homeópata, ¿sí? Son determinantes y es necesario aprender a hacerlo. La idea es que cada uno de ustedes, ya en el proceso en que vamos con policrestos y que ahora damos continuidad con semipolicrestos, empiezan a tener acercamientos. Recuerden que los formatos están en las carpetas del nivel. En el nivel de semipolicrestos ustedes van a encontrar tanto el repertorio de Kent, que como les menciono es un libro escaso y costoso, como los cuestionarios para que ustedes los puedan sacar y puedan empezar a practicar con sus allegados, con sus pacientes, si ya manejan pacientes, con sus familiares y amigos, con el fin de poder ir tomando parte, práctica y desenvolvimiento en este tipo de dinámicas.